Saludos a todos. En esta oportunidad vamos a resolver el siguiente ejercicio. Desarrollar la ecuación de deflexión de la curva elástica de una viga simplemente apoyada con una carga puntual utilizando el método de la doble integración. La intención con esto es obtener una ecuación, una función por tramos, en la cual nos permita para cualquier posición de la carga puntual acotada por los términos A y B, de tal manera que A más B sume la longitud total de la viga y poder representar la forma en cómo se deflecta esa viga. Para eso utilizaremos el método de la doble integración, que sus ecuaciones se encuentran encerradas en los recuadros de la imagen. Para estimar la curva o la función de pendiente de la viga o giro de la viga, integramos la función de momento dividido sobre i, la ecuación de momento dividida sobre i, y para estimar la función de deflexión integramos nuevamente la ecuación de giro. Para eso vamos a obtener unas constantes y ese es el ejercicio que vamos a desarrollar hoy. Así que vamos a empezar. Bueno, antes de empezar a solucionar esta viga, primero debemos resolver las reacciones en los apoyos. Para eso tenemos que este apoyo nos entrega una reacción, este nos entrega otra y este nos entrega una reacción horizontal. Como no hay fuerzas horizontales, esa reacción sería cero. Además, esa reacción implicaría una fuerza axial sobre la viga y las componentes axiales no influyen en la deflexión de esa viga. Por el método de la doble integración solamente se tiene en cuenta la deflexión debido a momento o una flexión sobre la viga. La reacción entonces en el primer apoyo sería PB sobre L y en la del segundo PA sobre L. Debemos definir ahora cuántos cortes necesitamos para esa viga. Necesitaríamos entonces dos cortes, uno antes de la carga y uno después de la carga. A este le vamos a llamar corte 1,1 y a este podemos llamarle corte 2,2. El corte 1,1 tendríamos que, para el corte 1,1, los valores de X son menores que A, donde A es la posición de la carga puntual desde el primer apoyo. Para eso podemos hacer el diagrama de cuerpo libre de ese corte y tendríamos un momento mx en este sentido y tendríamos esta reacción PB sobre L y por último tendríamos de que X se cuenta de izquierda a derecha. X se contaría de izquierda a derecha. Tenemos entonces que mx sería PB sobre L por X. Si aplicamos en este caso la función del giro escrita de esta forma más simplificada, teniendo en cuenta que el módulo de elasticidad de esta viga es constante a lo largo de las posiciones X y que es una sección prismática que tiene que al tener una sola sección el momento de inercia es el mismo, es una constante y por tanto también saldría de la integral, que podríamos digamos que una manera fácil de presentarlo es multiplicando todo por el giro para no arrastrar estos términos dentro de la integración. Tendríamos entonces que sería la integral del momento, que sería PB sobre L por X por dx. Tendríamos entonces, antes de esto es importante definir que como serían dos cortes,
entonces voy a definir este que sería un valor de teta 1. Siguiendo, tendríamos que EI por el giro 1 sería la integral que PBX a la 2 sobre 2L más una constante 1. Esa constante 1 debe ser evaluada bajo unas condiciones de frontera para puntos en los cuales el giro sean conocidos. Como la carga P puede tomar casi que cualquier valor de cualquier posición a lo largo de la viga, podríamos tener que la curva, digamos que puede ser tan cerca del apoyo A o tan lejos de ella. Así que si tenemos, por ejemplo, una deflexión como esta, no hay un punto en particular que podamos decir o saber o conocer sobre el giro. Por tanto, avanzamos en el procedimiento. Para calcular la deflexión sería EI delta 1, sería la integral del giro, y digamos por rapidez hagamos la integración de manera inmediata. Sería PB x a la 3 sobre 3 por 2 da 6 más C1x más una constante 2. Nuevamente podríamos decir que para valores menores de x menores que a, si conocemos un valor de deflexión, y sería exactamente en el apoyo. En el apoyo, cuando x es igual a 0, que es menor que a, la deflexión es igual a 0, que es una condición de frontera. Entonces, en ese caso, para delta 1, cuando x es igual a 0, tenemos que la deflexión es 0. Y eso indica que si x es igual a 0, esto se hace 0, esto se hace 0, y como delta 1 es 0, queda que C2 es igual a 0. Así que ya sabemos uno de esas constantes, y es que C2 es igual a 0. Y si C2 es igual a 0, la ecuación de deflexión podría quedar de manera simplificada como se muestra aquí. Entonces tenemos estas ecuaciones de giro y de deflexión. Vamos a encerrarlas en un recuadro para guardarlas o para ir teniéndolas. Tendríamos esas dos ecuaciones. Ahora tenemos que también realizar en el corte 2,2 para este corte. Tenemos que los valores de x son mayores o bueno, iguales que a y menores o iguales que 0. Aquí también vale la pena colocar que también una condición importante es que la función obtenida también es para valores de x para el corte 1,1 menores o iguales que a. ¿Qué tenemos en este caso? Que el corte 2,2, si seguimos tomando a x medido desde la esquina o desde el primer apoyo, tendríamos que tener o tomar la parte de la izquierda del corte 2,2. Si tomamos la parte de la izquierda del corte 2,2, vamos a tener dentro de la función de momento, bueno, vamos a tener varias variables. Va a aparecer x, va a aparecer a, va a aparecer P, va a aparecer PB sobre L, es decir, van a empezar a aparecer mayores términos. Creo que conviene tomar la parte de la derecha, y como sabemos que por tercera ley de Newton debe haber equilibrio, y por tercera ley de Newton, ya sea que tome el tramo de la izquierda o el tramo de la derecha, si colocamos adecuadamente el sentido del momento interno, nos van a dar resultados iguales. Por tanto, vamos a utilizar en este caso el tramo de la derecha, quedando de esta manera. Para este tramo tenemos que este que está aquí sería PA sobre L, y el momento, miremos que
debe ser tomado en el otro sentido. Vean que por tercera ley de Newton tienen que ir, son equivalentes y en sentidos opuestos. Ahora el valor de x ya aquí no puede ser el mismo. Aquí x se va a medir de derecha a izquierda y ya existe una diferencia que dentro de las ecuaciones, digamos, nosotros vamos a tener que controlar, porque lo que estamos haciendo es tomando un corte simplificado, pero cuando tenemos la ecuación de deflexión del corte 1, 1 o para valores menores de x menores o iguales que a, x se va a contar de esa manera. Y para valores de x mayores que a, entonces tenemos que hacer una transformación, que es la que estamos haciendo aquí. Y es que entonces tenemos que ingresar en esa función con la magnitud de x, pero contando de derecha a izquierda. Para ese caso, vamos a llamar mejor un x trazo, que no tiene nada que ver con centroide, es una forma solamente de diferenciar las posiciones de x. Entonces resolvamos cuánto da el momento mx para este corte. Tenemos que el momento mx va a ser igual a pa por x sobre l. Avancemos y tenemos entonces que ei por teta 2 en este caso, bueno, esto será también x trazo, debe ser igual entonces a la integral de momento, que si la hacemos enseguida, pa x trazo al cuadrado sobre 2 veces l más un c3. En este caso, si seguimos con el nombre de las constantes. Igualmente, como el primer caso o el corte 1, 1, no tenemos o no sabemos una condición de frontera para el giro. Si avanzamos en la ecuación de deflexión, tenemos que ei delta 2 sería esa integral que sería pa x trazo a la 3 sobre 6 veces l más c3 x trazo más un c4. Y aquí también tenemos una condición de frontera importante en cuanto a la deflexión, porque cuando x trazo es igual a 0, la deflexión es igual a 0. Es decir, en este punto la deflexión tiene que ser 0. Es una condición de frontera importante en nuestro procedimiento. Así que delta 2, cuando x trazo es igual a 0, delta 2 es igual a 0. Y eso significa que cuando x trazo es 0, esto se hace 0, esto se hace 0 y esto se hace 0. Quedando entonces que C4 tiene un valor o es una constante, es constantemente igual a 0. Y eso indica entonces que C4 es igual a 0. Y nuestra función la podemos eliminar. Nuevamente vamos a encerrar este resultado que está acá para tenerlo muy presente en nuestro procedimiento. Y también conviene encerrar el que tenemos acá. Listo, entonces tenemos esas dos ecuaciones, pero tenemos aquí un inconveniente. El inconveniente está que, bueno, nos interesa esta primera función y esta segunda. Perdón, nos interesa para la deflexión esta función y la función de teta de delta 1 y la función de deflexión delta 2, cada uno con sus valores asociados de x o su dominio de valores de x. Pero tenemos el problema y es que no conocemos cuánto es C1 y cuánto es C3. Para eso necesitamos entonces dos ecuaciones porque son dos incógnitas. Necesitamos entonces dos ecuaciones adicionales. Esas ecuaciones adicionales las podemos obtener de una condición de frontera adicional, y es que en estas dos funciones que juntas complementan o configuran la curva elástica de la viga, o llamadas funciones por tramos, tenemos que esas dos funciones debe haber continuidad. Debe haber continuidad. Y digamos que también de cálculo sabemos que dos funciones son continuas cuando, bueno, primero las dos funciones evaluadas en ese punto que comparten en común tienen que ser iguales. Y además las pendientes evaluadas en ese punto también tienen que ser iguales para que, digamos, exista una continuidad o que dos funciones son continuas. Para el efecto de estructuras,
las vigas se deforman de manera elástica y eso significa que no puede haber ningún tipo de discontinuidad, porque sería en contra de la experiencia de la forma en cómo se deforman las vigas. Así que entonces, ¿cuál es ese punto que comparten las dos funciones? Y sería exactamente este punto que está acá, que para el caso de la función de delta 1 sería cuando x es igual a a, y para la función delta 2 sería cuando x trazo es igual a b. ¿Ok? Entonces, miren que en ese punto, ese conjunto hace parte de las dos funciones, tienen que compartir la misma deflexión y debe haber continuidad en cuanto a la curva, así que la pendiente también tiene que ser iguales. Entonces, escribamos esas ecuaciones de continuidad asociadas a una condición de frontera para nuestro ejercicio. Entonces, tenemos primero que cuando delta 1 en x es igual a a, tenemos que debe ser igual a delta 2 cuando x trazo es igual a b. Eso es una condición de frontera. Avancemos y que para el giro en 1 cuando x es igual a a, tenemos que sería el giro en 2 cuando x trazo es igual a b. Y aquí es importante aclarar que esto fuese así exactamente para el giro si hubiésemos tomado el corte de la izquierda cuando hicimos el corte 2,2. Pero como hemos hecho una transformación y x trazo se lee de derecha a izquierda, el giro es diferente. Permítanme o explicaremos de la siguiente manera. Imaginemos esto como si fuera un plano. Imaginemos esto como si fuera un plano y en ese plano se encuentra una viga y esa viga se va a deflectar. ¿Okay? Esa viga se irá a deflectar. Si yo veo este punto que está aquí y trazo la pendiente, si yo leo o si yo observo, tal como lo estoy viendo en este momento, esa pendiente es negativa. Porque va en sentido, si la leo de izquierda a derecha, sería hacia abajo. Va decreciendo. Esa pendiente sería negativa. Porque cada avance positivo en X significa que cae en sentido Y. Pero si yo la veo de derecha a izquierda, esa pendiente es positiva. Es decir, que sería en sentido contrario. Si por ejemplo la veo desde este plano, es negativo. Pero si yo me doy la vuelta a este problema y veo el problema desde atrás de ese plano, vería que desde atrás del plano de izquierda a derecha también esa viga sería pendiente positiva. ¿Ok? Entonces, en resumen, si la leo de izquierda a derecha es negativa, pero si la leo de derecha a izquierda es positiva. Por tanto, hay que tener en cuenta esto en nuestro ejercicio y la manera de tenerlo en cuenta es que la equivalencia entre los dos es que uno será el negativo del otro. ¿Por qué en la condición del giro no se colocó ningún negativo? Porque veamos como la queramos ver en función de ecuación, los puntos están por debajo de la condición no deformada. De esa manera, ya sea que lo miremos de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, los puntos van a estar por debajo. Si la carga va hacia abajo, claro está. Entonces reemplacemos nuestras ecuaciones dada la ecuación de frontera que hemos escrito. Entonces veamos primero cuando delta 1 en x igual a a, ¿qué significaría? Cuando delta 1 en x igual a, bueno, ok, sería tomar esto, ¿cierto? Este sería delta 1, copio. Vamos a pegarlo por aquí. Este sería delta 1. Cuando x es igual a, significa que esto que está aquí lo voy a convertir en a. Debe ser igual cuando delta 2 en x trazo es igual a b. Y delta 2 es esto. Cuando x trazo es igual a b. Es decir, aquí sería el valor de b.
Entonces miren que ahí tenemos nuestra primera ecuación producto de las condiciones de frontera. En la siguiente tenemos que cuando el giro en 1, cuando x es igual a a, es decir, tendríamos que tomar esto es igual al giro en el negativo de este señor que está acá. Ok, pero cuando x trazo es igual a b, entonces aquí iría un b, y como es un negativo, aquí colocamos un negativo y aquí colocamos un negativo. Y de esa manera tenemos esas dos funciones. El propósito de esas dos funciones es que tendríamos entonces dos ecuaciones con dos incógnitas. Dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, aquí faltó reemplazar algunas. Y es que, por ejemplo, en la primera faltó terminar de reemplazar porque aquí sería A y aquí sería B, ¿cierto? Muy bien. Entonces, en ese orden de resultados, tenemos que necesitamos resolver esas dos ecuaciones. Esta primera ecuación la voy a llamar 1 y esta segunda ecuación la voy a llamar 2. La forma de solucionar esta ecuación, podemos utilizar el método de eliminación, que consiste en hacer operaciones en sistemas de ecuaciones lineales. Es posible hacer operaciones entre filas de ecuaciones, y las operaciones permitidas son tomar una ecuación y multiplicarla por un escalar y sumar dos ecuaciones. Cualquier combinación lineal que podamos aplicar a este sistema de ecuaciones dará como resultado una tercera ecuación. Esa tercera ecuación será linealmente dependiente a las otras dos, es decir, no hemos hallado una ecuación, digamos, independiente, sino que ya sabemos que es dependiente de las anteriores que teníamos, y al ser una ecuación dependiente y producto de una combinación lineal de las primeras, también es solución del sistema de ecuaciones. Entonces, para ese caso, lo que podemos hacer es realizar o definir cuáles serían esas operaciones elementales a utilizar. Por ejemplo, si yo quisiera eliminar C1 realizando operaciones de tal manera de que pueda despejar C3, lo correcto sería que la ecuación 1 la multiplique por el coeficiente menos 1 sobre A y la sume con la ecuación 2. Y para eliminar y hacer lo contrario, eliminar C3 y despejar C1, tendríamos entonces que a la ecuación 1 solamente no tengo que multiplicarla por ningún negativo porque ya difieren con un negativo. La debo multiplicar por 1 sobre b y le sumo la ecuación 2. Entonces veamos cómo queda este resultado. Tendríamos que entonces a la primera ecuación la voy a multiplicar por menos 1 y la divido entre a. Tendría que de esa manera sería menos pb a cuadrado menos pb a cuadrado sobre 6 veces l. Luego le sumo pb a cuadrado sobre 2 veces l. Luego multiplico c1 por a por menos 1 sobre a, sería menos c1 más c1 daría 0. ¿Ok? Es igual a. Y aquí continúo. Esa operación sería menos p al dividido sobre a sería p b a la 3 sobre 6 veces l. Y al negativo de abajo quedaría un positivo. Perdón, la función 2 solamente es ella misma. Sería pa b al cuadrado sobre 2 veces l. Y luego el c3 que está arriba, c3 por b, quedaría entonces menos c3 por b sobre a. Y le sumo el menos c3
que se encuentra acá abajo. Y esa sería la función. Esa función o esta ecuación es linealmente dependiente y de ella podemos despejar a C3. Luego continuamos y hacemos la misma operación, pero para la segunda combinación lineal de operaciones. Y tenemos entonces que a la primera la divido entre b, quedaría p a la 3 sobre 6l, y le sumo la ecuación 2, que sería pb al cuadrado sobre 2 veces l. Si continúo, sería c1 a sobre b más este c1 que está aquí, y eso debe ser igual a, seguimos, p a b cuadrado sobre 6 veces l, y le sumo menos p a b cuadrado sobre 2 veces l. Y al hacer la aplicación de C3 por 1 sobre b queda C3, y le sumo el menos C3, quedaría igual a 0. De esas ecuaciones podemos despejar de la primera a C3 y de la segunda podemos despejar a C1. Digamos que para hacerlo ligeramente más rápido, tenemos que ya despejado todo este problema, quedaría que C3 va a ser igual a menos p, y ya factorizado, menos p por b, 6 por l, 1 más b sobre a. Y ese factor multiplica por b cuadrado más 3ab más 2a cuadrado. Luego, si despejamos C1, quedaría una función ligeramente parecida, que sería menos p por a sobre 6 veces l, que multiplica a 1 más a sobre b, que multiplica a cuadrado más 3ba más 2b al cuadrado. ¿Ok? Y esas serían las constantes C1 y C3 dentro de nuestro problema. Estas ecuaciones vienen a ser términos que hacen parte de nuestro problema. Entonces veamos que esas son las constantes C1 y C3 en función de la carga, de la ubicación de la carga, que es AB, de la longitud L. En fin, son condiciones geométricas y de cargas, los coeficientes C1 y C3. Y luego de que tenemos los coeficientes C1 y C3, utilizamos entonces las ecuaciones que se menciona acá. Digamos que una manera de sombrearlo como ecuaciones importantes, tendríamos entonces que sería esta ecuación que está aquí. Okay, esta ecuación que está aquí es muy importante, hace parte de uno de los tramos. Además de eso, también tenemos la ecuación para la deflexión cuando los valores de x son menores a, digamos, cuando la carga se encuentra, o valores de x se encuentran menor a la posición de la carga, y nada más debería aplicar esas dos ecuaciones. Pero como están los coeficientes C1 y C2, serían los que se encuentran en esto que está acá. Bueno, ¿qué aplicación podríamos haber obtenido estas ecuaciones que acabamos de mencionar acá? Para ese caso, digamos que podríamos dibujar o realizar una hoja de Excel como la que se muestra acá. En este caso, podríamos definir para esto algunos valores de longitud. Por ejemplo, aquí podríamos definir un valor, por ejemplo, de 8 metros. La inercia, digamos que para 8 metros de longitud de una viga simplemente apoyada podríamos estar hablando, no sé, de una viga de 40 por 55. Entonces, para ese caso, la inercia sería un 12avo de la base, que sería 400 milímetros por
número sería 500 y la potencia sería 3, que sería 1/12 de la base por la altura al cubo. Ese sería el momento de inercia. El módulo de elasticidad, si es una viga de concreto, asumamos que serían unos 23.000 kilonewtons. La carga puntual, que sea significativa, podemos decir que son 2 toneladas, que serían 20 kilonewtons. Y la posición, digamos que se encuentra en la mitad. Entonces nos permite, y esto nos grafica la curva elástica. Y aquí, como la forma de resolver el problema por medio de Excel es por medio de una lista, un vector de posiciones entre 0 y L, y para cada valor de X, pues en otra casilla, lo que hago o lo que se debe hacer es escribir las ecuaciones antes demostradas, teniendo en cuenta los condicionales cuando si el valor de X que estoy estimando es menor que A o si es mayor que A, y haciendo la transformación de un X trazo igual a L menos L menos X. Si por ejemplo, lo interesante aquí es si yo cambio la posición, ya no es 4 metros, sino que ahora es la mitad, es 2 metros. Miren que la deflexión ahora cambió, ahora es menor. Y a pesar de que la carga se encuentra a 2 metros, la carga se encuentra a 2 metros, miren que la deflexión máxima me dice que se encuentra a 3.6 metros, porque aunque la carga puntual se encuentra a 2 metros, la viga elástica sigue bajando y se encuentra a 3.6. En Excel esto es muy sencillo, esto es sencillo de poderlo realizar, porque como voy a tener dos listas de valores, puedo utilizar los comandos de buscar, de buscar objetivo, de buscar en vectores, y le pido que me busques el máximo y pues que encuentre la posición de ese máximo. Y pues mucho más fácil saber cuál es la deflexión máxima, porque solamente basta llamar el comando max de un vector y me dice cuánto es la deflexión máxima de ese conjunto de valores. Si yo, por ejemplo, le coloco que está la carga, entonces no a 4, sino, por ejemplo, a 7 metros, ya la deflexión seguramente será mucho menor a 1.5 milímetros, será 0.84. Miren que ahora la viga o la curva elástica se inclina hacia la derecha, pero a pesar de que se encuentra la carga en 7 metros, igual la curva elástica sigue bajando y se encuentra al máximo a 4.6. Entonces esta es una de las aplicaciones que podemos utilizar al tener toda la función de deflexión de una curva, de una viga elástica, sometida en este caso a una carga puntual, y la condición de la viga es simplemente apoyo.